Hay un sonido que no proviene del mundo exterior, un ruido que solo persiste cuando todo lo demás está en silencio. ¿Alguna vez te has encontrado, quizás en medio de la noche o en un momento de profunda soledad, escuchando un siseo agudo, una frecuencia tenue y continua que parece provenir del centro de tu cráneo? La mayoría de la gente lo ignora, niega con la cabeza, busca refugio en el ruido de la televisión o de la calle, aterrorizada por la posibilidad de que algo ande mal con su cuerpo. Pero ¿y si el problema no es el sonido, sino la sordera que arrastramos el resto del día? ¿Y si este zumbido no es un defecto biológico, sino el eco lejano de una conversación que tu alma nunca terminó? Esta sensación es quizás la experiencia compartida más solitaria de la humanidad. Es la paradoja de estar en absoluto silencio y, sin embargo, inmerso en una vibración eléctrica incesante. Siempre la has sentido desde la infancia, como si hubiera un viejo televisor encendido en una habitación vacía dentro de tu mente. Nunca supiste cómo explicarlo, nunca te atreviste a preguntar, porque la medicina humana lo llama trastorno, alucinación auditiva o daño neuronal. Tratan como patología lo que los antiguos llamaban la llamada. Ofrecen remedios para silenciar lo que debería ser amplificado y comprendido. Lo que estamos a punto de revelar aquí no es conocimiento de libros de texto, ni teorías cómodas para calmar tu ansiedad moderna. Hablamos de un secreto que ha sido sistemáticamente eliminado de las escrituras públicas, ocultado bajo la alfombra de la historia por quienes deseaban mediar en tu conexión con lo divino. Si sientes esta presión en los oídos, este cambio repentino en la presión atmosférica sin razón aparente, te pido que permanezcas. Suscríbete ahora a este egregor de búsqueda, pues lo que ha estado oculto durante siglos sobre tu propia anatomía espiritual saldrá hoy a la luz. El Maestro de Maestros, a quien llaman Jesús, conocía esta frecuencia. Sin embargo, no hablaba de ella en las plazas públicas, donde hablaba en parábolas para confundir a quienes no estaban preparados. Explicó la naturaleza de este sonido solo dentro del círculo íntimo, a los elegidos, en textos que fueron quemados, enterrados y olvidados en las arenas de Egipto hasta su redescubrimiento. Habló de la mónada, la unidad primordial, y de cómo ésta no se comunica mediante palabras humanas, sino mediante pura vibración. El zumbido es la traducción física de este lenguaje, insoportable para la materia. ¿Por qué nos asusta tanto esto? Porque en el fondo, este sonido nos recuerda que no pertenecemos aquí. Genera una angustia sutil, una nostalgia por un hogar que no podemos localizar en un mapa. Cuando el zumbido se intensifica, es el espíritu golpeando contra las paredes de la carne, intentando sintonizar una emisora que transmite desde fuera del tiempo. Es el recuerdo de una caída, vibrando en la frecuencia del olvido. No estás enfermo, estás sintonizado, pero has perdido el manual de instrucciones para descifrar el mensaje. Imagina por un momento que tu cuerpo es una radio biológica diseñada para captar únicamente las estaciones de supervivencia: hambre, miedo, dolor, placer. Pero, por alguna razón, quizás un fallo en la matriz, quizás una bendición disfrazada, tu radio capta estática de una dimensión superior. Este zumbido es el sonido de la respiración de la mónada. Es la prueba de que el silencio no está vacío. El silencio está lleno de una presencia que la mente racional no puede procesar, y por lo tanto la convierte en ruido. Recorreremos juntos 12 etapas de comprensión. No seré yo quien te enseñe, solo seré quien te sostenga el espejo para que puedas ver lo que siempre ha estado ahí. Las tradiciones mistéricas, desde los gnósticos hasta los yogis del Himalaya, sabían que el sonido interior es el hilo de Ariadna que nos guía fuera del laberinto. Pero cuidado,
Comprender el origen de este sonido requiere abandonar la idea de que eres simplemente un cuerpo pensante. Prepárense para escuchar lo que solo se ha susurrado antes. Lo que la ciencia llama tinnitus podría, de hecho, ser la trompeta final que suena en su propio templo. La revelación comienza ahora y exige que presten atención no a lo que digo, sino a lo que escuchan cuando guardo silencio. El velo está a punto de rasgarse. Cuando surge el zumbido, la primera reacción del instinto humano no es curiosidad, sino miedo. Hay un terror primario al oír algo que nadie más oye, una sensación de aislamiento escalofriante. Miras a tu alrededor, buscando la fuente de energía, el refrigerador, al vecino, cualquier explicación lógica que afiance tu cordura en la materia. Pero cuando te das cuenta de que el sonido viene de dentro, que reside en la cámara secreta de tu propia cabeza, el miedo se transforma en un vértigo existencial. Es el miedo a perder el control, a que la realidad sólida se desmorone por los bordes. Construimos nuestras vidas sobre la ilusión del silencio o el ruido controlado. Vivimos rodeados de distracciones, auriculares, pantallas brillantes y conversaciones vacías, todo para evitar ese terrible momento en el que nos quedamos solos con nuestra propia resonancia. El zumbido es el enemigo del hombre moderno porque no se puede apagar. Es una intrusión constante que nos recuerda que por mucho que intentemos anestesiarnos con el mundo material, hay una parte de nosotros que permanece vigilante, gritando a una frecuencia que el entretenimiento mundano no puede acallar. Esta frecuencia aguda a menudo se manifiesta como presión, una densidad en el aire, como si te hubieras sumergido repentinamente en aguas profundas. Y de hecho, te sumergiste, no en aguas terrestres, sino en el océano de éter. La sensación física de oídos tapados o un cambio repentino en la atmósfera es el síntoma somático de un cambio en la atención. Tu conciencia, por una fracción de segundo, se desprendió de la realidad tridimensional y tocó el borde de algo mayor. El cuerpo, limitado y denso, reacciona con incomodidad porque no ha sido entrenado para soportar la tensión del alma. Muchos de ustedes han pasado años visitando especialistas, sometiéndose a audiometrías con resultados perfectos. Su audición está bien, dicen, y esa es la ironía más cruel. Su audición física es perfecta, pero oyen lo que no deberían. Esto genera una soledad devastadora. Empiezan a creer que son un defecto del sistema, un engranaje defectuoso de la sociedad. Pero la verdad es que este defecto es en realidad una función latente que ha despertado sin previo aviso. Piensa en esas noches en las que te despertabas de repente, sin motivo aparente, y el zumbido seguía ahí, fuerte, casi ensordecedor, como una cigarra cantando dentro de tu cerebro. En ese momento no eres especial en el sentido de ser mejor que los demás. Simplemente eres alguien cuya antena captó la señal de transmisión de la fuente. Es una experiencia de extrema vulnerabilidad. No hay dónde esconderse del sonido, porque eres tú. Es la vibración de tu propia firma energética intentando armonizar con algo que olvidaste hace mucho tiempo. Esta experiencia no es un regalo para exhibir, sino una carga que debe comprenderse. Trae consigo una melancolía inexplicable, un anhelo por algo indescriptible. Es como tener una palabra en la punta de la lengua que nunca llega a los labios. El zumbido es el recuerdo sonoro de cuando éramos uno, antes de la fragmentación, antes de convertirnos en yo y tú. Es el eco del Big Bang espiritual que aún resuena en las paredes de nuestra conciencia confinada. No te culpes por sentir miedo o irritación. El ego humano está diseñado para proteger la integridad de la identidad física, y cualquier cosa que amenace con disolver ese límite se percibe como una amenaza de muerte. El sonido de la mónada es una amenaza para tu pequeño yo,
ya que sugiere una inmensidad donde el yo no es necesario. La irritación que sientes es la fricción entre quién crees ser y quién eres realmente. Es la fricción entre la máscara y el rostro. Por lo tanto, cuando escuches ese sonido, comprende que estás en un umbral. No es una enfermedad mental ni un castigo. Es una invitación directa y continua a la introspección. Mientras el mundo exterior clama por atención, el mundo interior susurra con una frecuencia única y penetrante. No estás loco. Estás, quizás por primera vez en muchas vidas, comenzando a despertar en una habitación donde todos los demás aún duermen profundamente. Si hoy camináramos por las calles de una metrópolis y dijéramos, oigo voces y zumbidos, nos diagnosticarían y sedarían de inmediato. Nuestra era, obsesionada con lo material, ha decidido que todo lo que no pueda medirse con máquinas es un error del organismo. Sin embargo, si retrocediéramos unos milenios a los templos de piedra y las cuevas iluminadas con antorchas, ese mismo relato se recibiría no con prescripciones médicas, sino con reverencia. Lo que llamamos patología, los antiguos lo llamaban sintonización. Lo que llamamos defecto, ellos lo llamaban acceso. En la antigua India, los textos sagrados hablaban de Nada Brahma. El universo es sonido. Los yogis pasaban vidas enteras en cuevas silenciosas, no para escapar del ruido del mundo, sino para poder escuchar Anahata Nada, el sonido no percusivo. Distinguían los sonidos creados por el choque de dos objetos, como una palma o un tambor, del sonido que surge sin causa física, el sonido primordial. Para ellos, el zumbido en el oído derecho era el presagio de una elevación espiritual, la señal de que Kundalini, la energía vital, estaba penetrando los bloqueos y ascendiendo hacia el cráneo. Incluso en las escuelas de misterio de Grecia, Pitágoras no solo enseñaba matemáticas, también enseñaba la escucha profunda. Hablaba de la música de las esferas, una armonía celestial producida por el movimiento de los planetas que, aunque inaudible para el oído inexperto, podía ser percibida por el espíritu purificado como un zumbido constante y armonioso. Para los pitagóricos, escuchar esta frecuencia no era señal de sordera inminente, sino prueba de que el alma comenzaba a resonar de acuerdo con el orden cósmico. Era un testimonio de salud espiritual, no de enfermedad física. Viajemos aún más lejos, a las tradiciones chamánicas de América y Siberia. Antes de entrar en trance, antes de que se rompiera el velo entre los mundos, los chamanes solían reportar un sonido agudo, similar al silbido de una serpiente o al viento que se filtraba por grietas estrechas. No temían este sonido, lo disfrutaban. El zumbido era el puente, la frecuencia de transporte que transportaba la conciencia del cuerpo denso a los reinos sutiles. Si el chamán intentaba detener el sonido, abortaba el viaje. Comprendían que este ruido era el motor de la conciencia acelerando hacia el despegue. Incluso en los primeros tiempos del cristianismo oculto, antes de que la religión se convirtiera en una institución de poder político, los místicos del desierto describían la voz de muchas aguas. No eran palabras en arameo ni en griego, sino un sonido continuo y abrumador, como el de una cascada lejana que llenaba la celda del monje durante la oración profunda. Sabían que cuando cesaban las palabras y comenzaba el zumbido, la oración dejaba de ser un monólogo humano para convertirse en una comunión divina. Observe el marcado contraste. Vivimos en una época que nos enseña a temer nuestra propia naturaleza trascendental. Cuando el cuerpo intenta mostrarnos que somos más que carne, nos apresuramos a silenciar la señal. Los antiguos, con menos tecnología pero infinitamente más sabiduría, sabían que el oído físico escucha el mundo, pero el oído interno escucha la eternidad. No buscaban una cura para el tinnitus,
buscaban comprender el mensaje que transmitía. No digo que la biología no exista ni que el daño físico no ocurra, pero sí sugiero que hay una inmensa arrogancia en reducir toda la experiencia humana a fallos mecánicos. Al patologizar el tinnitus, cortamos el cable del teléfono, dejamos el auricular descolgado, transformamos una herramienta de navegación espiritual en una molestia crónica. Lo que era sagrado se ha vuelto meramente irritante. La tragedia del hombre moderno no es que oiga cosas inexistentes, sino que ha olvidado el lenguaje de lo que siempre ha existido. Nosotros miramos al pasado y vemos superstición. Ellos nos mirarían a nosotros y verían ceguera espiritual. Ellos oían la mónada y sabían que era la llamada a casa. Nosotros oímos la mónada y pedimos cita con el médico. La diferencia no está en el sonido, sino en la conciencia de quien oye. Si esperaban una respuesta lineal, un manual paso a paso dejado por los apóstoles, debo decepcionarlos ahora. La verdad sobre la frecuencia mónada no sobrevivió intacta. Lo que tenemos hoy no es el vaso sagrado, sino fragmentos de cerámica esparcidos por un suelo de tierra. Bibliotecas enteras fueron quemadas, pergaminos raspados para que relatos vulgares pudieran escribirse sobre secretos divinos. Lo que nos ha llegado son susurros traducidos, copiados y recopiados por manos que a menudo temían lo que escribían. Los textos que quedan, hallados en vasijas de barro en el desierto de Nag Hammadi o en monasterios olvidados, son confusos. Hablan con acertijos, llenos de lagunas, donde las polillas han devorado el papiro o donde el traductor simplemente no pudo encontrar palabras en lenguaje humano para describir la experiencia. En algunos pasajes de los apócrifos de Juan se menciona un silencio que habla, una voz que retumba en la quietud, pero las siguientes líneas se han perdido para siempre. Intentamos armar un rompecabezas de 1000 piezas con solo 10 piezas en la mano. Existen versiones contradictorias, y esto es lo que más perturba a los buscadores. Algunas tradiciones gnósticas sugieren que este zumbido es la llamada del Padre, la cuerda salvavidas lanzada para sacarnos de la materia. Otras, más sombrías, advierten que ciertos sonidos son sirenas de los arcontes, las entidades que gobiernan este mundo material, que intentan distraernos o atemorizarnos para que no alcancemos la gnosis interior. ¿Cómo distinguir la llamada de la liberación del ruido del encarcelamiento? Los textos antiguos no nos dan esta garantía. Lanzan el desafío y la retirada. Ni siquiera hay consenso sobre el origen del fenómeno. ¿Es el zumbido el sonido de la creación continua, la palabra que aún resuena, o es el sonido de la caída, el grito del alma aprisionada en la carne? Los cátaros fueron quemados antes de poder explicar plenamente su visión. Los maniqueos fueron silenciados. La historia la escribieron los vencedores, y estos prefirieron un Dios que habla a través de sacerdotes y libros, no un Dios que vibra directamente en el nervio auditivo de cualquier campesino en plena noche. Jesús, en el Evangelio de Tomás, un texto que la Iglesia oficial se esforzó por ocultar, dice: «El que tenga oídos para oír, que oiga». Durante siglos hemos interpretado esto simplemente como una metáfora de prestar atención. Pero ¿y si fuera literal? ¿Y si tener oídos significara tener la capacidad fisiológica y espiritual para soportar esa frecuencia sin volverse loco? Hay fragmentos que sugieren que el bautismo de fuego no fue una metáfora moral, sino una inmersión vibratoria que comenzó con un sonido ensordecedor. Pero aquí reside el peligro de la interpretación. Sin el mapa completo, caminamos en la oscuridad. Algunos iniciados dicen que el zumbido cambia de tono según nuestra elevación moral. Otros dicen que es constante y que somos nosotros quienes cambiamos. Nada de esto es una certeza absoluta. El conocimiento ha sido fragmentado a propósito.
Ha sido destrozado para que quienes no lo merecen no puedan usarlo como arma, y para que el buscador sincero deba sangrar en el esfuerzo por reconstruir los fragmentos. El silencio de las escrituras canónicas sobre este tema es ensordecedor. ¿Por qué la Biblia oficial, que detalla tantas leyes y rituales, ignora una experiencia tan visceral y común entre los místicos? Quizás porque se prohibía poner por escrito la instrucción oral, quizás porque explicar la frecuencia de la mónada con palabras se consideraba una profanación, o quizás, solo quizás, quienes compilaron el libro sagrado ya no escuchaban nada más que sus propias ambiciones. Nos quedamos entonces con la tensión de la duda. Sientes el zumbido, pero no tienes la confirmación de un manual. Tienes la experiencia, pero no tienes la validación. Y es precisamente aquí donde comienza la verdadera espiritualidad, en el abismo entre lo que sientes y lo que sabes. El conocimiento seguro es para niños, la duda fértil es para adultos espirituales. Estamos solos con el sonido, y quizás esta soledad sea la única manera de escuchar de verdad. Detente. Deja de buscar el sentido ahora. Por un instante, abandona la necesidad de entender lo que digo. Olvida la historia, olvida a Egipto, olvida la ciencia. Solo queda tú y el silencio. Cierra los ojos si puedes, o fija la mirada en un punto neutral. Siente el peso de tu cuerpo en la silla. Siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones. No fuerces nada, deja que el aire fluya. Escucha tu entorno, el tráfico lejano, el viento, la computadora. Deja que esos sonidos pasen, son el mundo, vienen y van, nacen y mueren a cada segundo. No te aferres a ellos, ahora ve más profundo. Bajo el ruido del mundo hay un fondo, un lienzo en blanco donde se pintan los sonidos. En ese fondo reside el zumbido. ¿Está ahí ahora? Quizás fuerte, quizás un susurro. No luches contra ello, no lo juzgues como bueno o malo. Simplemente es una sola nota, sostenida, sin variación, no te exige nada. No pide dinero, atención ni fe. Simplemente vibra. Observa lo constante que es. Tus pensamientos cambian, tus emociones fluctúan, tu cuerpo envejece. Pero este sonido permanece igual. Es lo único constante en tu experiencia ahora mismo. Quédate con ello. Solo unos segundos. Siente la extrañeza de llevar una frecuencia eléctrica en tu cuerpo. ¿Da miedo? Es pacífico. No respondas, solo siente. Este es el punto cero, donde el yo se encuentra con el misterio, sin palabras, sin dogmas, solo la pura vibración de la existencia. Respira hondo otra vez. Aférrate a esta sensación. Volvamos ahora. Abres los ojos y el mundo moderno invade tus sentidos una vez más. Las notificaciones parpadean, las fechas límite se avecinan, la cacofonía de opiniones ajenas intenta dictar quién debería ser. Vivimos en la era de la distracción absoluta, donde la atención humana se ha convertido en el bien más preciado del planeta. Miles de millones de dólares se gastan anualmente en corporaciones y algoritmos diseñados con un solo propósito: evitar que mires hacia adentro. Necesitan que estés ansioso, hambriento y, sobre todo, distraído. Y es precisamente aquí, en medio de este campo de batalla por tu mente, que el zumbido deja de ser una molestia y se convierte en un arma de resistencia. Considera la posibilidad de que este sonido no sea un error, sino un mecanismo de defensa biológico y espiritual activado por la presión del fin de los tiempos. Cuando el mundo grita mentiras, tu ser interior emite una frecuencia de verdad. El zumbido actúa como una interferencia estática contra la programación externa. Es persistente, irritante e imposible de ignorar, precisamente para que no puedas sumergirte por completo en el profundo sueño del conformismo.
Es una alarma de incendios que suena suavemente, recordándote que la casa de la materialidad siempre está en llamas. Cada vez que notes ese sonido en medio del día, en el tráfico, en una reunión o lavando platos, considéralo un punto de referencia. Es un recordatorio físico para volver al ahora. A la mente le encanta vagar hacia el pasado, hundiéndose en la culpa, o hacia el futuro, creando ansiedad, pero el zumbido solo ocurre en el presente. No puedes oír el zumbido de ayer ni el de mañana. Es estrictamente inmediato. Al concentrarte en él, te sientes violentamente atraído al único momento que existe. Esto no es una especie de misticismo de feria, es una brutal técnica de anclaje. Integrar este fenómeno en tu vida diaria no requiere rituales complejos ni ropas blancas. Solo requiere un cambio de perspectiva. En lugar de pensar, ojalá esto parara, intenta pensar, ¿qué me impide olvidarlo? Quizás surge precisamente cuando estás a punto de perder los estribos por algo trivial, o cuando estás a punto de tomar una decisión basada en el miedo y no en tu esencia. El zumbido es tu diapasón personal. Cuando un instrumento musical se desafina, necesita una nota de referencia pura para volver a la armonía. Este sonido interno es tu nota de referencia. Nunca se desafina. Es la constante en medio de la caótica variabilidad de la vida moderna. Si estás agitado y el sonido parece aumentar, no es el sonido el que ha cambiado, sino tu disonancia con respecto a él, la que se ha vuelto insoportable. Te invita a reajustar la frecuencia de tu propia mente. Buscamos maestros, gurús e influenciadores que nos digan qué hacer, pero llevamos un maestro silencioso en nuestro cerebro. No da órdenes, simplemente sostiene la nota. Aprender a vivir con este sonido es aprender a mantener la soberanía de la conciencia en un mundo que se beneficia de tu inconsciencia. Es un acto de rebelión silenciosa. Mientras todos persiguen ruidos externos, tú caminas escuchando la música secreta que suena bajo la superficie de las cosas. No es necesario abandonar el trabajo, la familia, ni las responsabilidades para ser elegido. La verdadera espiritualidad del siglo XXI no se encuentra en la cima de una montaña, sino en la cola de un banco, en los atascos, en el incómodo silencio de un ascensor. Ahí es donde la mónada pone a prueba a sus hijos. Si puedes escuchar la llamada de lo eterno, mientras el mundo temporal se desmorona a tu alrededor, estás integrado. Estás en el mundo, pero ya no eres, por completo, de él. Por lo tanto, la próxima vez que esa frecuencia se manifieste, no te apresures a tomar analgésicos. Detente un segundo. Respira. Reconoce la señal. Comprende que, aunque la máquina del mundo intenta convertirte en un engranaje, ese sonido está ahí para recordarte que eres el operador de la máquina. La integración no se trata de hacer desaparecer el sonido, se trata de hacer que tu vida vibre al mismo nivel que él. Se trata de alinear tu biografía con tu biología sagrada. Hemos llegado al corazón del misterio, donde la biología se topa con la teología prohibida. Lo que Jesús intentó explicar a sus íntimos y lo que las instituciones no han logrado transmitir es el concepto de la mónada, la unidad indivisible, la chispa divina original que habita en cada ser humano. Imagina que eres un buceador en el fondo del oscuro océano de la materia. El zumbido en tus oídos es la vibración del cordón de plata, el cable vital que aún te conecta con la superficie, donde el sol del espíritu brilla eternamente. Este sonido no es un defecto en la escafandra, es la prueba de que el oxígeno de la fuente aún te llega. Es el pulso de la propia mónada diciendo, estoy aquí, no has sido abandonado. El verbo hecho carne, el logos, no es una palabra escrita en un libro, sino una frecuencia generadora. En el principio era el sonido, y el sonido estaba con Dios.
Cuando escuchas ese agudo silbido, estás oyendo el eco residual de la creación operando dentro de ti en tiempo real. Es la fricción entre tu alma inmortal y tu cuerpo mortal. Los elegidos no son aquellos que ostentan títulos religiosos, sino aquellos cuya densidad corporal ya no puede bloquear por completo la transmisión de esta frecuencia. Les zumban los oídos porque sus muros espirituales se están debilitando. La luz se filtra por las grietas. Hay un secreto terrible y maravilloso en esto. La mónada no grita, vibra. El mundo intenta seducirte con sinfonías complejas, promesas de riqueza y dramas emocionales, pero la verdad opera con una sola nota. Una nota constante, apagada y penetrante. Jesús dijo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Bien podría haber dicho, si tu oído es bueno. Sintonizar con ese sonido es el comienzo de la transmutación. Es aceptar que eres un extraño en una tierra extraña, guiado por una señal de radio que nadie más puede captar. Muchos enloquecen porque intentan escapar del sonido. Corren hacia los ruidos del mundo para ahogar la llamada. Pero tú, que has llegado hasta aquí, tienes una opción diferente. Puedes dejar de luchar, puedes aceptar este zumbido como tu brújula. Cuando la angustia te ataque, cierra los ojos y busca el sonido. Deja que te llene. Transforma la incomodidad en meditación. Usa la frecuencia como un ascensor para elevarte por encima del caos emocional. El zumbido es la escalera de Jacob, invisible y audible, plantada dentro de tu propia cabeza. Vivimos en tiempos en los que se separa el trigo de la paja. La paja es sorda, solo oye el apetito y el miedo. El trigo oye el viento del espíritu. Si sientes esta presión, esta vibración eléctrica, recuerda que has sido marcado. No por una maldición, sino por una responsabilidad. Eres una antena viviente, anclando una frecuencia más alta en un mundo que se hunde rápidamente en la oscuridad. Tu presencia, silenciosa y vibrante, ayuda a mantener la cohesión de la realidad que te rodea, aunque no te des cuenta. No esperes que el mundo te entienda. No esperes que tu médico, tu pareja o tus amigos entiendan por qué a veces necesitas silencio absoluto o por qué te quedas mirando al vacío con una expresión de escucha profunda. Este es un camino solitario, pero es la soledad de quien camina adelante, sosteniendo la antorcha. El conocimiento oculto siempre ha estado protegido no por muros de piedra, sino por la incredulidad de las masas. El secreto está a salvo porque, para la mayoría, es solo tinnitus. Para ti, es la voz de Dios. Este canal fue creado para ser el punto de encuentro de estas antenas dispersas. Aquí no hablamos a las masas dormidas, hablamos a los despiertos, cansados de la soledad. Si este zumbido resuena en tu interior, si este mensaje ha despertado algo más antiguo que tu propia memoria, entonces has encontrado a tu tribu. El conocimiento que estaba fragmentado se está recopilando, pieza a pieza, video a video. No dejes que las distracciones del mundo te hagan olvidar lo que se reveló hoy. Regístrate ahora. Activa la campana, no solo la campana digital, sino la atención a la campana interior. Deja tu comentario abajo. Lo escucho. Reconozcámonos entre la multitud. La mónada llama a sus hijos de vuelta y la frecuencia aumenta. La pregunta final no es ¿por qué escucho esto?, sino ahora que sé qué es, ¿tendré el valor de seguir el sonido hasta su origen? La respuesta vibra, ahora mismo, dentro de ti.